Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y bienvenidos a este inicio de la jornada número 15. Estamos en la playa del Rastell, estamos en Roses, en Girona, para vivir el inicio de la jornada con el partido que va a medir al Mentidero Cádiz y al Gestión y Calor Córdoba. Con estas preciosas imágenes panorámicas de la costa catalana, los jugadores van a iniciar el partido a las 8 de la mañana, Mentidero Cádiz y el Gestión y Calor Córdoba. El Gestión y Calor Córdoba que intenta mantener la categoría frente a un Mentidero Cádiz que todavía tiene opciones de playoff por el título, a pesar de haber logrado el ascenso hace pocos meses, el año pasado, en esa temporada 2024, en la que ascendió junto al Fran Mejías. Ya tenemos preparado al Mentidero Cádiz, que va a jugar de naranja y de negro, mientras que el Gestión y Calor Córdoba lo va a hacer de blanquiverde. Vemos ya al capitán, a Rubén Gullón, conversando con el componente arbitral. En los siguientes segundos aparecerá el capi del Mentidero Cádiz. Mientras tanto, vamos a llevar a cabo la citación de los dos equipos. Arrancamos con Córdoba, con Alan Rodas, Borja Villa, Rubén Gullón, Nahuel Chipoleta, David Rojo, Fabricio, Adri Montero y Axel Ruttersmith. Es la citación de Gestión y Calor Córdoba, dirigido por Celso Rodríguez. Ya se acerca Pablito, el capitán de Mentidero, junto a los árbitros y el otro capitán, a Gullón. Vamos con la citación de Mentidero, el equipo de Alejandro del Amor, con los siguientes jugadores, con Juanmi, Brian Palacio, Joselito, Aitor Monfort, el capitán Pablito, Gatica Junior, Osa, Alex Goma, Poti, Álvaro Otero, Oscar Lojo, Miguel Gatica y Joselito, que hemos nombrado anteriormente. Es la citación de Alex del Amor para medirse a este Gestión y Calor Córdoba. Ahí tenemos precisamente a Joselito, conversar con Gatica, con los dos internacionales españoles, dos de los hombres clave de este Mentidero Cádiz, sin ninguna duda el equipo revelación del campeonato. Recuerden que ayer perdió 5-7 Mentidero frente a Marbella, mientras que Córdoba también perdió, lo hizo 5-3. Los dos encuentros fueron en el turno de la mañana de ayer, sábado 26 de julio. Perdió 5-3 frente a Fútbol Playa Huelva. Ahora mismo, si revisamos la clasificación, está Mentidero quinto con 23 puntos, a 5 puntos del top 4. Se podría decir virtualmente salvado, mientras que Gestión y Calor Córdoba está tan solo un puntito por encima del descenso que marca el Playas de San Javier. Recuerden que bajan dos combinados. Victoria Beach Soccer, que el curso que viene actuará en segunda, y luego ese segundo puesto por la cola, que está muy abierto, con hasta 4 combinados que intentan salvarse de la quema. Está Playas de San Javier, Córdoba, Fran Mejías y Roses Playa, el equipo anfitrión. Va a arrancar el partido, empezará jugando Gestión y Calor Córdoba por mediación de Fabricio. Arrancó la jornada número 15 aquí en la playa del Rastell, con ese lanzamiento desde la mitad de la cancha que va a acabar en servicio de esquina. Se reajusta los guantes Juanmi, es el guardameta que inicia el encuentro en el Mentidero Cádiz. La pida el segundo palo Fabricio, atacaba también el espacio Gullón. Se le acaba quedando el brasileño, la pincha muy bien Fabricio. Ahí está el internacional por Brasil, es del Meliestar. Juega atrás Fabricio, la acaba dejando para el portero, que es Alan Rodas. Allá va Alan Rodas, juega a la parte izquierda, cabecea Rubén Gullón, encuentra otra vez al paraguayo. Se puede equivocar Alan, presionaba alto Gatica, obligado a enviarla fuera. Ahora saque de lateral. Ahí tenemos a Alan Rodas, jugador que ya estuvo el año pasado en el Gestión y Calor Córdoba, que consiguió mantener la categoría. Va a haber servicio de lateral. Sacará Miguel Gatica, el gaditano internacional español. Llama Miguel Gatica, el remate que no es nada bueno de Álvaro Otero. Va a intentar el contragolpe, no va a llegar el esférico en ningún momento a Fabricio. Se la queda el Mentidero a través de la intervención ya del portero de Juanmi. Bocado a la última citación de Cristian Méndez junto a Pablo, el guardameta de Marbella, Pablo López. El esférico ya en área rival Mentidero, la esperaba Osa. Corta bien la zaga de Córdoba. Servicio de lateral a favor de Mentidero Cádiz. Sirve Miguel Gatica. Juega atrás, dejándolo ya para el cancerbero Juanmi. Va a mover el internacional español. La pega Juanmi, pierna derecha. Mate directamente de Juanmi. El sol ya pleno en la playa del Rastell, en Roses, en Girona, cuando son las 8 de la mañana. Arrancando con el turno más vespertino,
con este derbi andaluz entre Mentidero y Córdoba. Lucha por el playoff y por el descenso en juego. Se ha hecho daño a Alan Rodas. Falta sobre Alan. Por lo tanto, habrá libre directo para Gestión y Calor Córdoba. Tenemos a Pablito, que le reclamaba al colegiado que no era falta. Parece claramente que le deja la planta del pie. Parece plancha clara de Pablito. Tenemos al Capi de Mentidero Cádiz. Va a haber, por lo tanto, libre directo para Gestión y Calor Córdoba. Recuerden que estamos en la última jornada con sede aquí en Girona, con sede aquí en Roses. Las últimas 3 jornadas, 16, 17 y 18 de la temporada regular, van a ser en Marbella. Queda por saber quién va a jugar el playoff por el título y quién acompaña al descenso a Victoria Beach Soccer. Recordar también que de cara a la temporada que viene aumenta el cupo de equipos de 10 a 12. De esa manera ascienden 4 combinados a primera, que ya se saben. El campeón, que ha sido el Benidorm, le acompaña como segundo el Santa María, equipo que ya estuvo en primera división. También asciende el Barriada y el Barcelona Beach Soccer Club. A excepción de Santa María, los otros 3 combinados debutarán en la máxima categoría del fútbol playa español de cara a la temporada que viene, a la 2026. Allá va el lanzamiento, la pega Alan Rodas. Se acaba marchando directamente fuera. Servicio de portería en favor de Mentidero. Tenemos a Juanmi. Saca Juanmi viendo la tensión de la pelota. Cediendo a la parte izquierda, jugando ya el Mentidero. Lo iremos comentando a la parrilla de partidos que tenemos para este turno de la mañana de hoy, domingo 27 de julio. Por ahora, el líder es Marbella, con el mismo número de puntos que el Empie Málaga. Allá va el lanzamiento, al menos parecía que le iba a pegar Nahuel Chipoleta. La pega Nahuel y va a llegar el primer tanto. Se adelanta Gestión y Calor Córdoba. Gol de Nahuel Chipoleta. Anota el argentino, se abraza junto a Gullón y a Fabricio. Gol para Gestión y Calor Córdoba. Anota Nahuel Chipoleta. Que bien se hizo el espacio y le acabó pegando el argentino. Gol de Nahuel Chipoleta, fichaje de este año, que pone el 1-0. Gol para Gestión y Calor Córdoba. Tenemos la celebración de Nahuel. Pega con la pierna izquierda y acaba batiendo a Juanmi. Estaba a poquitos metros, era muy difícil que se produciera la reacción de Juanmi, ya que él remató absolutamente a bocajarro. Anota Córdoba 1-0 frente a Mentidero. Vimos un Córdoba que está bordeando el descenso. El año pasado realizó un final de temporada brillante y es lo que le permitió finalmente mantener la categoría. Se reanuda el partido, ya va Mentidero, la pegaba en este caso Aitor Monfort. Despeja Nahuel Chipoleta. Ahora mismo, si revisamos la clasificación con las 14 jornadas disputadas de los 10 equipos participantes, nos va a sacar Alan. Primero, como decimos, Marbella con 34, con el mismo número de puntos está con 34 el Empie Málaga. Tercero, Huelva con 32. Cuarto, Torroseño con 28 y finaliza el top 4. Luego vemos al Mentidero con 23 puntos. Decimos, tenga con opciones de llegar al top 4. Sexto, Roses Playa con 15 y hay claramente un corte muy evidente entre el quinto y el sexto. Hay una liga, vamos a decirlo así, por el playoff entre el primero y el quinto, y luego otra liga por la lucha por la salvación entre el sexto y el noveno, ya que Victoria Beach Soccer será uno de los equipos descendidos. Lo va a intentar Córdoba, este es Fabricio, sale Juanmi, la pega el brasileño fuera. Sexto, Roses con 15, para Mejías 13, los mismos que Gestión y Calor Córdoba, y luego ya en descenso Player de San Javier con 12 y último Victoria sin puntuar. Por lo tanto, Victoria, si ganara, obviamente queda muchísimo. Gestión y Calor Córdoba le permitiría respirar en la tabla. Va a intentar llegar, este es Aitor Monfort. Allá va Aitor, presiona a Fabricio, tocó en el brasileño, saque de lateral en favor de Mentidero Cádiz, que busca el empate a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, a nivel goleador, el único que supera la veintena de goles es Sulibatis, el jugador internacional español, que suma 21. Le sigue Takuya Kaguma con 19. Finaliza el top 3 con 18 tantos. Jim Pires, jugador también en este caso del líder de Fútbol Playa Marbella, el jugador brasileño. Intentaba ahora Miguel Gatica. La gana Mentidero. Presiona hasta el final Fabricio. Hay falta ahora sobre Aitor Monfort. Pide disculpas Fabricio, que llega tarde y acaba cometiendo la falta sobre Aitor. Ahora libre directo para el equipo gaditano. Ahí está la acción en la que claramente le deja el pie Fabricio, que rápidamente pide disculpas a Aitor. Entra al encuentro Iván Amor, dorsal 9.
Se dispone Aitor al lanzamiento, 7:38 para el final del primer periodo. Allá va el lanzamiento, la pega Aitor. Se va a marchar a servicio de esquina. Buena intervención de Alan Rodas. Servicio de esquina en favor de Mentidero, que busca el empate. Balón al primer palo. Despeja como puede Gullón. La quiere bajar. Acaba perdiendo la posición Poti. Se rehace Poti. Allá va Poti, pierna izquierda. La mantiene Poti, se frena. Acaba jugando atrás a zona de seguridad para que intervenga Juanmi. Allá va Juanmi. La puede pegar Juanmi. Pierna derecha. Prefiere jugar para Aitor Monfort. La baja bien Aitor. Se quiere marchar de Nahuel en el duelo de 5. Gana la partida el argentino. Juega Gullón. Mal el pase ahora de Rubén Gullón. Se la queda Mentidero. Remate fuera. Esta ocasión de Alejandro Goma. Ahora servicio de portería. Servirá ya Alan. Acaba dejando para Gullón con el pecho. Este es el remate anterior. Fantástica la mano de Alan. Nuestro realizador Andrea Orecchio mostrándonos la acción anterior en la que intervenía brillantemente el internacional por Paraguay. Va a sacar de portería, lo hará Juanmi. Llegamos al Ecuador de la primera parte. 1-0 gana Córdoba. Tanto de Nahuel Chipoleta. Se la va a quedar en la portería. Este es Juanmi. Allá va Juanmi. La puede pegar. Pierna derecha. Lanzamiento de Juanmi que se va a marchar fuera. Ahora por lo tanto servicio para Alan. Allá va Alan Rodas. La puede pegar Alan. Sigue con la pelota. Lanzamiento con la pierna izquierda. Que se va a marchar directamente fuera. Va a sacar de meta. Lo hace ya Juanmi. Va a mover gestión y calor Córdoba. Intenta el giro Iván Amor. Falta del gallego, sí. Falta de Iván Amor, que acabó cargando directamente al jugador de Mentidero. Iván que reincorpora a Otero, a Álvaro Otero. Habrá por lo tanto falta en favor del Mentidero Cádiz. Está dominando los últimos minutos el conjunto de Alex del Amor, pero es cierto que no lo está materializando en grandes ocasiones sobre el arco que defiende de Alan Rodas. Sí que es verdad que tiene algún lanzamiento de larga distancia Mentidero, pero vive con cierta tranquilidad el partido. Gestión y calor Córdoba, que mantiene ese 1-0 que ahora mismo le alejaría del descenso, le sacaría 4 puntos a expensas obviamente de que juegue su encuentro Playas de San Javier, el conjunto murciano que precisamente actúa en el siguiente turno, en el de las 9:15, frente al líder Marbella. Así que puede ser una jornada propicia para que Córdoba se aleje del descenso si ganan a Mentidero, que está por ver obviamente, y luego viendo el encuentro tan complicado que va a tener Playas de San Javier frente al actual líder, frente al Marbella de Ramírez. Va a jugar de portería Alan Rodas. Allá va Alan, envía a la parte izquierda, el control que no es el mejor posible. Ahora de Iván Amor, la lucha del gallego, se la lleva muy bien Aitor Monfort. Alan Rodas, que viene ahora metiendo el brazo, el guaraní. Va a sacar Alan Rodas, envía a la parte izquierda para el goleador Nahuel. Se frena Nahuel, pisa el esférico, por delante está el ojo. Envía atrás para Alan Rodas. Ya va Alan, vuelve a jugar para el argentino, dominando bien la escena del encuentro. Gestión y calor Córdoba. Balón el primer palo. Se la va a quedar Nahuel. Remate muy irregular ahora del argentino. Se va a marchar. Recuerden el año pasado, por recitar también la tabla clasificatoria. El campeón, como dijimos, fue el Empie Málaga con gran distancia. Sacó un total de 12 puntos al segundo. Sumó 51 el Empie Málaga. Lo va a intentar ahora Córdoba. Balón por dentro. Intenta mantenerla Borja Villaverde. Villa. La lucha Villa. Mete el cuerpo. No hay falta. La lucha Villaverde. Se la acaba quedando Borja frente a Otero. Villa con problemas. Acaba cediendo atrás. Segundo acabó Huelva con 39, que fue obviamente el subcampeón, el segundo clasificado. Tercero Marbella con 35. Cuarto Roses Playa con 34. Fue el top 4 de la temporada pasada, de la temporada 2024. Luego a la mitad de la tabla quedó Torroseño 31. Playa San Javier 27. Victoria Beach Soccer con 22. Se salvó por un puntito, como decimos, al límite. Gestión y calor Córdoba con 10 puntos. Y descendieron Torrejón y Santa María. El equipo madrileño y el equipo gaditano, que
tuvieron que bajar a la segunda división, aunque Santa María esta campaña ha vuelto otra vez, al ser subcampeón, a ascender a la primera. Pero fueron los dos equipos que bajaron el año pasado, Torrejón y Santa María, con 10 puntitos. Se acabó salvando el Gestión y Calor Córdoba. Este año está siendo más caro el mantenerse, ya que ahora mismo Playas bajaría con 12 puntos cuando va a llegar el empate de Mentidero Cádiz. Va a llegar el empate de Mentidero, gol del Lojo. Anota Óscar Lojo, pone el empate a 1 en el marcador. Fantástica la contra y a placer sin guardameta. Óscar Lojo pone el empate a 1 en el electrónico. Se lamenta Alan Rodas. Empata Mentidero 1-1. Empata Mentidero. Ahí está la acción de Pablito. Cede Pablito atrás. Y Lojo con la pierna izquierda bate a Alan. Empate a 1. Anota Mentidero. Pone el empate en el tramo final de la primera parte. Gol de Óscar Lojo. También un jugador que lo está haciendo muy bien en este último tramo de campeonato. Óscar, 3 para que acabe la primera parte. Jugará Gestión y Calor Córdoba a través de Villa. Va a sacar Borja Villaverde Villa. Falta de 3 minutos para el final del primer periodo. Allá va Villa. Cedía atrás para Iván Amor. Balón que sale repelido, lo gana Alan Rodas. Jugará el paraguayo. Allá va Alan Rodas, envía a la parte derecha, despeja bien la zaga del Mentidero. Balón cabeceado también por parte de Goma. No va a llegar el pívot de Mentidero, interviene Alan. Juega Alan, cruza la pelota a la izquierda para Iván Amor. La salva bien el jugador gallego. Allá va Iván Amor, encarando ya el arco que defiende Juanmi. Se frena Iván Amor, sigue con el esférico Iván, acaba jugando atrás a zona de seguridad para Villa. Se equivoca Villa, lo quiere aprovechar Mentidero y lo consigue. Remate cruzado y gol, 1-2. 1-2, se adelanta con gol de Pablito. Mentidero Cádiz, le pillaron la espalda al cierre y luego Pablito al palo largo acaba superando a Alan Rodas. Se adelanta Mentidero Cádiz, 1-2 en el electrónico de Roses. Gol de Pablito. Anota Pablito, 1-4, lo celebra también con el guardameta Juanmi. Anota Pablito, 1-2. Un equipo con unas ganas, con una energía tremenda. Este Mentidero Cádiz que está sorprendiendo absolutamente a todos. Es cierto que ha realizado varios fichajes, pero está siendo un campañón del conjunto de Alejandro del Amor. Como decimos, todavía con opciones de playoff por el título. Gol de Pablito. 1-2 en el electrónico. Saque de lateral para Córdoba. El saque de manos, esférico que va al segundo palo buscando a Fabricio. Se la queda el portero, sirve Juanmi, envía a la derecha. Balón cabeceado atrás por parte de Gatica. Juega Gatica, lo hace para Juanmi, insiste con Gatica al perfil derecho. La mantiene Gatica, pierna derecha, insiste con jugar atrás sobre el cancerbero Juanmi. Ha entrado Axel Ruttersmith, el jugador argentino que ha llegado también esta temporada 2025 a Gestión y Calor Córdoba. Balón dentro del área, la caza arriba perfectamente Alan Rodas. Juega Alan, cede para Axel. Jugará Alan, lo hace desde la portería, interviene Alan, juega el perfil izquierdo, balón cabeceado, es buena la prolongación para que la luche Borja Villaverde. Contragolpe para Mentidero, el que la tiene es Pablito. Llama Pablito, la pide Gatica, recibe el gaditano dentro del área, la pone Gatica, despeja de cabeza la zaga cordobesa. El esférico va a ser para Mentidero desde la parte izquierda. Puede encontrar el remate, arrastra, la pega. Acaba taponando la zaga de Gestión y Calor Córdoba. Domina ahora Mentidero, claramente el partido que busca el tercero. El mejor momento del partido en este tramo inicial. Va a jugar Juanmi. Ya va Juanmi, pierna derecha. Se va a marchar fuera el lanzamiento del Internacional por España. Y tenemos a Juanmi. A ver, saque de portería para Córdoba. Este es el remate anterior de Juanmi, que acabó impactando en la valla. Sale ahora Rodas. Interviene Alan Rodas. Juega a la derecha. La mantiene Córdoba como puede. Intervendrá otra vez el paraguayo. Ya va Alan Rodas. Y le va el esférico Alan. Juega el perfil derecho un poquito forzado. En todo caso le va a llegar a Alan. Allá va Alan. Insiste a la derecha. Bueno, el pase con todo lo orientado. Con el remate que se le va a marchar. Se le marcha a Córdoba el disparo. Creo que era Nahuel. Va a haber balón en portería. Último tramo de la primera parte. Ganando 1-2 Mentidero con ese último gol de Pablito. Juega Miguel Gatica. Primer gol fue de Óscar Lojo por parte de Mentidero. La va a tener Juanmi. Envía Juanmi. Gatica la pega según le viene. Tapona Axel. Se le acaba quedando Fabricio, que se la deja atrás. Entre medias Pablito. Recorta Pablito. Cae Pablito y hay penalti, sí. Ha marcado penalti sobre Pablito. Le zanca DJ Aaron. Y hay penalti para el conjunto naranja. Al menos es la sensación que me da.
No, pues no va a ser penalti, ¿eh? Le han marcado simulación a Pablito. Le ha marcado a Pablito simulación, así que a partir de ahí va a ser falta para Córdoba. El colegiado justo pensó lo contrario a lo que pensaba que había pitado. Ahí está la acción. Sí, parece claramente que se tira Pablito. En primera instancia pensaba que había marcado el colegiado penalti por zancadillearle, pero lo que marcó fue amarilla para Pablito por simulación. Jugará Córdoba a través de Gullón. Tenemos a Juanmi. Juega Gullón, la cede para Alan Rodas. Va a jugar Alan Rodas, se envía a la parte izquierda, balón de Alan, consigue conectar con Fabricio, la salva al límite Fabricio. Allá va Fabricio encarando a su par. Sigue Fabricio, la pega de chilena, acaba fácil en las manos del guardameta Juanmi. Va a jugar Juanmi, parte izquierda, bueno el pase, se acaba la primera parte aquí en Roses, 1-2, gana Mentidero. Va a arrancar ya la segunda parte de este primer duelo de la jornada 15. Está ganando Mentidero 1-2 a Córdoba. Se adelantó el equipo de Celso. Después remontó el Mentidero Cádiz. Se dispone a servir Miguel Gatica. Al lado tiene a Juan Osa, el internacional por Colombia. 3 en barrera por parte de Gestión y Calor Córdoba. Este inicio de mañana aquí en Roses, en Girona. Última jornada en tierras catalanas. Silbatazo del colegiado, se va a reanudar el partido.
La va a jugar Osa. Acaba de conceder para Gatica. Finalmente juega el perfil derecho. El balón que va a acabar en servicio de esquina. También está Poti en el quinteto inicial del segundo periodo en el equipo naranja. Servicio de esquina a favor de Mentidero Cádiz. Allá va el servicio con el pie derecho. Bola al segundo palo. Se disponía a pegarla Aitor Monfort. Se la quitó a tiempo Gullón. Se relamía Aitor Monfort para un buen remate, pero le privó de ello el capitán. Va a servir de lateral Mentidero. La tiene Poti. Ya va Poti. Mete el centro. Pierna izquierda. Se la acaba quedando Gestión y Calor Córdoba, que intenta el contragolpe. Presiona a Poti. La tiene Nahuel Chipoleta. Aguanta Nahuel. Sigue Nahuel. Envía hacia adelante. El esférico se va a marchar de lateral. Saque de lateral para Mentidero Cádiz. Moverá Mentidero. Balón en portería. La baja y la mantiene Juanmi. Envía Juanmi. Parte izquierda. Hace el esfuerzo. La salva como puede Aitor Monfort con ese gesto acrobático prácticamente. Presiona alto David Rojo. Balón para Aitor. La deja un poquito justa. Ojo que puede propiciar el contragolpe. El autopase que no va a ser bueno de Axel Ruttersmith. Interviene Mentidero jugando a la parte izquierda. Sale con valentía Alan Rodas. Saca rápidamente el Mentidero. Despeja la zaga cordobesa. Balón de cabeza inteligente para la carrera de Rojo. Anticipa a Aitor Monfort. Se la queda Juanmi. Se llama Juanmi. Sale de sus dominios. Envía el perfil derecho. Otra vez con problemas en la salida Mentidero. Acaba ganando Juanmi. Recuerden, luego a las 9:15, el siguiente turno horario, jugará el líder, el Marbella, el Fútbol Playa Marbella, pidiéndose a Players de San Javier, al penúltimo clasificado. Es el turno de las 9:15. Luego a las 10:30 actuará Victoria Bichoker, el colista de la competición, frente al Empie Málaga, frente al actual campeón de la competición. Ahí está el remate, la va a pegar Juanmi. Repele la zaga de Córdoba. El penúltimo encuentro es a las 12:15. El Fran Mejías Torroseño, un Fran Mejías que busca la salvación frente a un Torroseño que está en el top 4 de la liga. Finalizaremos esta jornada 15 con el duelo estelar entre el Roses Playa y el Fútbol Playa Huelva a la 1 de la tarde. Ese último encuentro entre el conjunto catalán, actual campeón de la Copa, frente a uno de los últimos campeones de liga, como es el Fútbol Playa Huelva. Sin ninguna duda, el encuentro estrella cuando va a anotar Mentidero el tercero. Anota Mentidero, gol en propia puerta. En el intento de despeje se la aloja en su propia portería. Creo que ha sido Gullón en el minuto 9:42. Anota el tercero, Mentidero Cádiz. Gol en propia puerta de la defensa cordobesa. Ahí está la acción repetida. Se la prepara Juanmi, la pega con la derecha, el balón que bota. Y en el intento de despeje se la aloja en su portería Rubén Gullón. Ahí se puede apreciar mejor cómo Rubén mete el cuerpo y se la acaba metiendo en su arco. 1-3, primer gol de la segunda parte. Anota en propia puerta Rubén Gullón. Allá va Gullón, la pega, se la queda Juanmi. Interviene el portero de Mentidero, la pide por dentro, recibe Juan Osa. Osa, presiona alto Chipoleta, se la queda el portero. Juega Juanmi, envía a la parte izquierda. Le ganaba la espalda ahora al defensor de Gestión y Calor Córdoba, que se intenta rehacer el arena de Roses. Allá va el centro, muy forzado de Poti. Va a llegar en todo caso desde el otro perfil su compañero, le toca mover a Mentidero. Está muy atrás Gestión y Calor Córdoba, la caída, dice el colegiado que no hay falta, contragolpe, situación de 3-2. La tiene Nahuel Chipoleta, la pega y golazo de Nahuel, doblete para el argentino. Qué golazo, qué golazo anotado Nahuel Chipoleta con la pierna derecha al palo largo. Pone el 2-3, se mete en el partido Gestión y Calor Córdoba, golazo de Nahuel. Golazo de Nahuel, 2-3 en el marcador, que se la prepara Nahuel. La pega con la derecha y acaba superando a Juanmi. 2-3 en el marcador. Golazo de Nahuel Chipoleta. Va a mover el esférico. Lo hace el Mentidero. Balón en derecha. Allá va ese disparo que se va a marchar directamente fuera de Mentidero. Servicio de portería. Servirá Alan Rodas. Enviando a la izquierda para Nahuel. Mueve el argentino sin ninguna duda. El gran jugador del equipo cordobés en lo que va de partido con los 2 goles en su cuenta particular. Junto a Axel, 2 de los grandes fichajes que ha realizado Gestión y Calor Córdoba para esta campaña 2025. Va a haber balón en portería. Interviene Juanmi. Recuerden que el año que viene cambia el formato, cambia el número de equipos. Pasamos de 10 combinados a un total de 12. Aumentando cada vez más esta espectacular liga. La que el año pasado el campeón fue el Empie Málaga. Juega Gestión y Calor Córdoba, la pide Gullón.
Se le acaba quedando Mentidero, que busca el contragolpe. Mucho para el final de la segunda parte. Se recoloca lo antes que puede Córdoba. Balón con el pecho, lanzamiento de Chilena. Golazo de Mentidero, 2-4. Golazo de Chilena desde el centro del campo. Creo que ha sido Otero. Pone el 2-4 en el marcador. Vaya golazo de Álvaro Otero de Chilena. La envía directamente a la escuadra, donde no puede llegar en ningún momento Alan Rodas. Anota Álvaro Otero, el dorsal número 11. 2-4 en el marcador. Que bien la embolsa, como la pega de Chilena y acaba batiendo al paraguayo. Golazo de Álvaro Otero, 2-4. Vuelve esa distancia de +2 para el conjunto de Alejandro del Amor. Seguramente el gol más bonito, de más bella factura, el que ha anotado Otero. 2-4. Entrada al partido Alex Goma. Va a mover Gestén y Calor Córdoba. Con ese disparo que tapona bien la zaga de Mentidero. El esférico que acaba saliendo. Lateral para Villa. Juega Villa. Segundo palo. Despeja Mentidero Cádiz. Va a intentar ganarla el pívot, como era el caso de Goma. Se la va a quedar en la portería Alan Rodas. Estaba rehaciendo Gestén y Calor Córdoba, pero este gol de Chilena de Álvaro Otero vuelve a meter en complicaciones al equipo de Celso. Va a jugar el largo Alan Rodas. La disputaba, al menos lo intentaba el pívot de Gestión y Calor Córdoba, Fabricio, que está muy solo arriba. La pide libre de marca Miguel Gatica. Juega en portería, lo hace ya Juanmi. Envía a Juanmi, envía el perfil izquierdo para que intervenga el goleador Álvaro Otero. Se marcha Álvaro, la pega con la pierna derecha. Se va a marchar a córner, como es normal ahora mismo. Muy motivado Otero tras el golazo que acaba de anotar. Ahí tenemos a Álvaro. 7 para que acabe la segunda parte. La pegó Otero con la pierna derecha. Se la acabó marchando por poco. Servicio de esquina. El que la tiene es Gatica. Juega Gatica, escorado. Otero la acaba perdiendo. Se la quiere llevar Nahuel. Cuerpea frente a Otero. Álvaro Otero acaba ganando la partida. Sigue Otero, intenta el caño sobre Fabricio. La gana el brasileño. Fabricio muy escorado. Saque de lateral. Saca el brasileño. Se ha hecho daño el jugador de Mentidero. Se tiene que parar el partido cuando ingresa al encuentro Oscar Lojo. Va a sacar de lateral. Lo hace ya Córdoba. Se la queda Alan. Va a mover Mentidero. Y va a llegar el gol. Llega el tanto de Mentidero Cádiz, que coge ya esa renta de 2-5. El gol ha sido otra vez del Ojo. Doblete para él. Anota el Ojo, 2-5 en el marcador cuando llegamos al Ecuador de la primera parte. La juega Pablito. Y el remate de Chilena que acaba dentro del Ojo. Mira que es difícil pegarla de Chilena, ya que el esférico cogió poca altura, pero midió de maravilla los tiempos Lojo. Jugador acrobático. Tiene esa facilidad para proyectarse en el aire y anotar el 2-5. Anota el Ojo, doblete para el 2-5. Distancia de +3 ya para Mentidero. Juega Córdoba. Disparo que no acaba en la portería de Juanmi. La gana Fabricio. La va a pegar Fabricio. La esperaba Villa. Se la queda Villa. La pega Villa. Acabó despejando en ese mar de piernas la defensa de Mentidero. Servicio de esquina en favor de Córdoba. La va a buscar Axel. Remate de Ruttersmith. Se la acaba quedando Gatica. Se ha hecho daño el jugador de Mentidero Cádiz. Se tiene que parar el partido en el 6-16, que es lo que falta para que acabe el primer periodo. 2-5 ganando Mentidero. Se preocupa por la situación de su compañero Axel Ruttersmith. Ahí está la acción repetida, en la que la tenía Gatica y yo creo que se lleva un pelotazo. Se lleva un pelotazo en la cara el jugador de Mentidero. Y es el motivo por el que se para el partido. Creo que es Goma.
Se va a reanudar el partido. Juega al ojo, la deja un poquito justa para Juanmi. Falta de Villa. Falta de Villa. Se vuelve a parar el encuentro. La dejó un poquito justa. Luego intentó Villa llevarse el esférico, pero a cambio se llevó por delante a Juanmi. Se va a llevar la cartulina Villa. Ahí está la acción repetida, la que mete el pie Borja. Y acaba, yo creo que incluso llega a pisar levemente a Juanmi. Se lleva la cartulina, es la segunda del partido. Anteriormente creo que se la llevó Pablito. Y ahora le cae a Borja Villa, verde Villa. Amarilla para Villa. Si lo muestra el colegiado principal del partido. La pegará Juanmi. Se ha parado el encuentro en estos últimos minutos. Si esto acabara así, Mentidero se colocaría con 26. Se pondría a 2 del top 4 de Torroseño, que actúa a las 12 menos cuarto frente al Fran Mejías. Interviene Rodas. Mientras que Gestión y Calor Córdoba seguiría con 13, un puntito por encima del descenso, con el riesgo de que pueda ganar Playas de San Javier y meterle en la zona roja al equipo de Celso a falta de 3 jornadas para el final del campeonato. Así que, como decimos, tiene pinta que va a sufrir lo suyo, al igual que ocurrió el año pasado, Córdoba, para mantener la categoría. Se vuelve a parar el encuentro. Recuerden que el año pasado el máximo artillero del campeonato fue con 31 goles. Lucas Ariel Poncetti, de Fútbol Playa Marbella, el jugador internacional por Argentina. El segundo máximo goleador fue Dener Asunsao con 26. Finalizó ese top 3 compartiéndolo con 23 goles. Pedro Juan Bazo del Santa María y Ramis Adani del Roses Playa. Luego vemos con 18 a Ridwan El Barri de Roses Playa. También con 18 Diana sacamos José Antonio Oliver, jugador del Empie Málaga y que sigue en el conjunto costasoleño. Por ejemplo, vemos también el caso de Juan Fernando Osa en su etapa en el Gestión y Calor Córdoba actual. Sumó 18 goles el internacional por Colombia. También está Brian Hernández y Carlos Alfredo Carballo con 14 goles respectivamente. Fueron los grandes artilleros de el año pasado. Cuando va a llegar el gol de Córdoba. Llega el gol de Córdoba, 3-4 en el marcador, recorta distancias. Otra vez Nahuel, que se está marcando un partido sensacional. Los 3 de Córdoba son de Nahuel Chipoleta. Anota Nahuel, 3-5. Ahí tenemos la acción con el gol. La pega Nahuel con la pierna derecha y la clava prácticamente en la escuadra. Se va a reanudar el partido. Lanzamiento de Chilena un poquito escorado. Acabará siendo servicio de lateral. Muere esférico, lo hace Gestión y Calor Córdoba. Se prepara para pegar la de Chilena. La dejó pasar Juanmi. Después de los últimos fichajes por parte de Córdoba, ha llegado David Rojo, el jugador coruñés, con experiencia en conjuntos como Lugo y Ourense. Fue uno de los últimos fichajes en llegar a este Gestión y Calor Córdoba. Interviene Otero. Se mide a Fabricio. Se marcha Otero, juega por dentro, la puede intentar pegar Mentidero. Se ha hecho daño el jugador ahora del conjunto gaditano. Tiene que haber cambio obligado. Va a haber balón en lateral. Será para Gestión y Calor Córdoba. Interviene el portero Alan Rodas. Allá va Alan, envía a la parte derecha. Va a intentar llegar Fabricio, no lo consigue el brasileño. Otro fichaje para esta temporada internacional con Brasil, que militará en clubes como el Sampaio Correa, el Corinthians o el Meliestar. Fue el campeón del circuito brasileño hace 2 años, en 2023. Algunos de los fichajes que han llegado para esta temporada al Gestión y Calor Córdoba. Otro caso es, por ejemplo, el del anteriormente mencionado Axel Ruttersmith, argentino de 28 años, porque viene procedente del argentino de Rosario, donde fue campeón de liga en 2024. Y el caso, ahora mismo de actualidad en el partido, como el caso de Nahuel Chipoleta, el argentino que procede de el argentino Rosario Playa. De ahí jugó anteriormente Nahuel Chipoleta, es actual campeón de la Liga de
Argentina, más también con presencia en Copa América y en Mundial. Jugadores importantes los que han llegado a este Gestión y Calor Córdoba, que intenta mantener la categoría en este año 2025 con internacionales argentinos, brasileños, más el mantenimiento de cara respecto a la temporada anterior de Alan, por ejemplo de Gullón o de Villa. Son algunos de los superclásicos que siguen en el Gestión y Calor Córdoba. Libre directo para Mentidero. Va a pegar. Ocurriría que es Joselito, a ver si lo podemos confirmar. Va a haber libre directo para el cuadro gaditano, que gana de 2, 3-5. Dispone ya el disparo. El Mentidero Cádiz. Preparando esa superficie de remate. Allá va el lanzamiento, pierna izquierda, el balón demasiado cruzado, se lanzó por si acaso Alan Rodas. Ahora saque de portería. Moverá el conjunto cordobés, sirve Alan. Envía a la parte izquierda. Se la queda Alan Rodas. Allá va Alan, jugando con el esférico, cede al perfil izquierdo, balón cabeceado. Despeja la defensa de Mentidero, este es Lojo. Juega al Ojo, quería jugar de cabeza hacia adelante. Se la queda Gestión y Calor Córdoba. Sale desde atrás Mentidero, Juan Agarrón. Falta, sí, falta claramente. Le agarró a Gatica. En este caso fue Nahuel. Ahora, por lo tanto, libre directo para Mentidero. Falta clara por agarrón del argentino. Libre directo para Mentidero Cádiz. Buscando el 3-6 en el marcador. Y tenemos a Fabricio. Vamos con el lanzamiento para Mentidero. Allá va ese derechazo que se va a marchar directamente fuera. Intentaba Gatica. A ver, saque de portería. Cede atrás, lo hace Axel. Juega Axel para Alan Rodas. Juega Alan, despeja perfectamente la defensa. Va a intentar Gestión y Calor Córdoba. Saque de lateral. Interviene Alan. Juega Alan, parte izquierda. Ahí se produce la prolongación. Esférico atrás. La puede intentar pegar Fabricio. Despeja la defensa de Mentidero, que ahora está con una postura más defensiva de mantener este resultado de 3-5 cuando estamos en el tramo final de la segunda parte. Va a servir Axel. Juega Axel. Cede atrás para Alan Rodas. Recibe ya el paraguayo. Allá va Alan. Juega Alan Rodas, envía a la derecha, balón de Axel en el juego de cabezas. Quería intervenir Gullón, la quería dejar para el pívot. Se la acaba quedando en la portería. Saca ya Juanmi, balón profundísimo de Juanmi. La quiere salvar Mentidero, era muy difícil. La gana Córdoba en la portería. Va a jugar Córdoba. Se la quiere llevar Córdoba, se rehace Mentidero, cae, falta. Libre directo para el equipo naranja. Allá va el libre directo. El lanzamiento en la que para Alan. Va a jugar el guardameta. Sirve Alan Rodas. Juega Alan, saque de portería. Sacará de portería. Lo hace ya Juanmi, interviene Juanmi, la cede a la parte izquierda para que ya intervenga Gatica. Juega ahora el guardameta. Interviene Gatica, insiste con Juanmi.
Interviene Juanmi. Juega Juanmi, la deja para Gatica, jugando entre los defensores. Mueve Mentidero, lanzamiento de chilena. La gana Gatica. Gatica, bueno, el cambio de juego. Se la queda el guardameta, ahí está Juanmi. Juega Juanmi, lo hace en corto. Último minuto de la primera parte. Allá va Juanmi, mueve por dentro, balón peinado, peligro a favor de Mentidero, la salva Alan Rodas a tiempo. La jugará Córdoba. A través de Alan, envía a Alan, parte derecha, buen control con el pecho por parte de Fabricio. Juega Fabricio, protege Bullón, sale Alan Rodas, la salva Alan, que se la va a quitar de encima. Sacará desde la portería el guardameta. Mueve Juanmi, balón cabeceado atrás. Otra vez para el internacional español, cede Osa. Lo hace para Juanmi, otra vez Osa. Se la queda Juanmi. Allá va Juanmi, insiste con el colombiano, la pega Osa según le viene. Entre medias se cruza el jugador de Mentidero, sí, penalti de Alan. Penalti de Alan que llega tarde y acaba barriendo al jugador de Mentidero. Además, cartulina para el paraguayo. Penalti a favor de Mentidero, que tiene la opción del 3-6. Este es el remate anterior de Osa. Se acaba convirtiendo en un pase y llega tarde Alan, que barre a Pablito. Pablito que va a buscar el doblete. Y al mismo tiempo el 3-6. Ya va el lanzamiento, la pega Pablito, gol de Mentidero. Gol de Mentidero, engañó por completo Pablito Alan. Llega el 3-6 en el marcador. Anota Pablito, que pone el 3-6 en el electrónico. Va a jugar Córdoba, apertura a la derecha, este es Adri Montero, el portugués. Allá va Adri, juega a la parte izquierda, lanzamiento de chilena de Fabricio, tapona a Pablito. Se la acaba quedando Mentidero. A través de Gatica se acaba la segunda parte, 3-6, más ventaja aún para el equipo naranja.
Va a arrancar el tercer y último periodo con ese 3-6 en favor de Mentidero frente a Córdoba. Juega Fabricio, la pegaba Nahuel, que buscaba el cuarto en su cuenta particular. Los 3 goles de Córdoba, de Nahuel Chipoleta. Juega atrás, lo hace Gatica. Gatica la acaba dejando para el cancerbero. Balón a la derecha. Se acaba quedando Gatica. Juega Gatica, la cede para Juanmi. Envía Juanmi, insiste con Gatica. Bolsa Gatica, la puede pegar. Juega Gatica, cambia de juego a la parte izquierda. Se la queda el guardameta Juanmi. Allá va Juanmi, cede a la parte izquierda. Se va a introducir ya en campo rival el Mentidero, que arranca con esa bonita combinación. Balón para el pívot. Va a intentar el giro, le saca de la marca Gullón. La mantiene Mentidero como puede. Presiona Gullón. Sigue con el esférico Mentidero. Intenta maniobrar de la mejor manera que puede. Se la queda el portero Alan. Cede a la izquierda para Axel. Juega Axel, se la queda en la portería. Lo hace ya el portero Juanmi. Tiene cerca a Gatica. Juega Miguel Gatica. Cediendo para Juanmi. Allá va Juanmi. La mantiene Juanmi, cediendo ya para Miguel Gatica. Mueve Mentidero. Juega Gatica, cambio de juego, no va a llegar su compañero. Saque de lateral. Se la queda el portero, sí, sirve ya Alan Rodas. Juega Alan Rodas, cede a la parte izquierda. Balón cabeceado que acaba en las manos del portero de Juanmi. Juega Juanmi, balón de cabeza, se la queda Juanmi. Recordar a las 9:15, Marbella frente a Playas de San Javier. Es el siguiente partido de esta jornada 15. El actual líder de la competición frente al penúltimo clasificado. Un combinado que necesita puntuar como el Comer, como es el equipo de Javier García. Ahora mismo a un punto de la salvación. Este resultado que le interesa, ya que Córdoba está tercero por la cola. Va a jugar Gatica. Juega Gatica, cede a la derecha, balón por dentro. Reclamaba una mano de Axel. La saca mal Gullón, la puede pegar Mentidero. Buena mano abajo de Alan. Contragolpe para Córdoba. Lleva el remate cruzado. Se la queda abajo Juanmi sin grandes problemas. Sirve Juanmi. Yendo a la derecha para Alex Goma. Se frena Alex Goma. Juega atrás Alex. Presiona Axel a toda cancha. La gana Juanmi. Envía Juanmi. Lo hace en largo. Balón cabeceado. Intenta llegar y lo consigue Goma. Quiere enviar Goma a la izquierda. No lo consigue. La ganará Córdoba. Lo complicado atrás, pero la acaba salvando Alan Rodas. Juega Alan a la parte izquierda para Nahuel. Interviene Nahuel Chipoleta. Balón dentro del área. Se lo quiere quedar Córdoba. La mantiene el conjunto blanquiverde. Puede pegar la de chilena. Finalmente no lo vio claro Fabricio. Y estuvo obligado a jugar atrás para el portero. Para que ya intervenga Alan. Alan, Nahuel. La gana Mentidero, que va a intentar el contragolpe. Ojo que se va a presentar en mano a mano. Remate, gol de Mentidero Cádiz. El 3-7. 3-7 para Mentidero. Contragolpe fantástico y gol de Lojo. Creo que es hat-trick de Óscar Lojo. 3-7 para Mentidero Cádiz frente a Córdoba. Cada vez más cerca de la victoria el conjunto naranja. Gol de Óscar Lojo. Está el remate cruzado. Fantástico frente a Alan Rodas. Gol de Alan. 3-7. Acaba alojando en la portería de Alan Rodas. Nota Mentidero, 8-48, ganando ya de 4. Jugará Córdoba desde la mitad de la cancha. Interviene Fabricio, cede a la derecha. Mal control, por lo tanto lateral en favor de Mentidero Cádiz. Va a sacar el conjunto naranja, esférico a las manos del portero. Este es Juanmi, juega Juanmi, parte derecha, balón cabeceado atrás. Puede buscar ahora el lanzamiento Mentidero, que la tienes Gatica. La pega Gatica, impactó en la espalda de Gullón. A ver, saque de lateral a favor de Mentidero. Servirá Óscar Lojo. Juega Lojo, la acaba cediendo para Juanmi. Juega Juanmi, envía el largo. Balón de Juanmi a la parte izquierda. Lo controla Mentidero, que la acaba perdiendo. Juega Fabricio, le envió balón complicadísimo a Nahuel. Saque de portería para Mentidero Cádiz. Interviene en la portería, lo hace ya Juanmi. Juanmi por dentro. El balón embolsado con el pecho. Bueno el giro. Apertura a la parte izquierda
La pide por dentro Óscar Lojo, libre de marca en el perfil derecho. Va a recibir el gaditano Miguel Gatica. Allá va Gatica, se frena Gatica, hunde el balón en la arena de Roses. La pega Gatica, la sacó como pudo Alan Rodas. Saque de esquina, chico. De la mejor manera que pudo el internacional por Paraguay. La tuvo Gatica para el 3-8. Mueve Mentidero Cádiz. Balón a la media vuelta, obra de Poti, que acaba de entrar al partido. La tiene Poti. Se frena Poti, cede atrás hasta que la acaba entregando el esférico al portero. Este es Juanmi. Envía Juanmi, parte derecha. Buen control orientado de Miguel Gatica. Se frena Miguel Gatica. Cambia de juego Miguel. Esférico directamente fuera. Sacará de portería Córdoba. Sirve Alan Rodas. La pide en la parte izquierda Axel Ruttersmith. Juega Alan, balón a la parte derecha, se la va a quedar Córdoba, lanzamiento de chilena, acaba en las manos del portero de Juanmi. Juega Juanmi, la tiene que tirar fuera porque se ha hecho daño un jugador de Córdoba. A falta de 6:47 para que acabe el encuentro, se ha hecho daño Nahuel. Se va a reanudar el partido. Se la queda en la portería. Sirve ya el cancerbero de Mentidero, interviniendo en la parte izquierda. Allá va Juanmi. Juega Juanmi, insiste al perfil zurdo. Se queda a la derecha Aitor Monfort. Mucho cambia la cosa. Va a ser victoria del Mentidero Cádiz. Equipo que mantendrá la categoría en este año 2025 tras ascender junto al Fran Mejías. Campañón, ya pase lo que pase. Este Mentidero que incluso todavía puede tener opciones de playoff por el título. Recuerden que en el fútbol playa femenino, campeón atlético torroseño, nada más ascender en la primera campaña, levanta el título el conjunto andaluz. La copa la ganó el Igicontrol Melilla, la Supercopa entre Atlético Torroseño y Igicontrol se la llevó el cuadro melillense, capitaneado por Andrea Mirón. Eso es lo que respecta al fútbol playa femenino. El fútbol playa masculino está por ver quién juega el playoff por el título de liga. La tiene Alan Rodas, vía la parte derecha, buen balón de Alan, prácticamente sin mirar. Otra vez esférico atrás para el guaraní. Interviene Alan Rodas, juega la parte izquierda. Recorte de Rojo, la pega el coruñés. Despeja la zaga del Mentidero. Va a sacar de portería a Córdoba, este es Villa. Juega Villa, la acaba dejando para Alan Rodas, 5:30 para que acabe el encuentro. Allá va Alan Rodas, juega la parte derecha, lanzamiento con la pierna izquierda que va a acabar en el palo, no acabó entrando el esférico. La va a luchar Axel. Sigue Axel, tiene atrás el apoyo de Rojo, es finalmente Adri Montero el luso. La pierde Adri. Jugará por lo tanto Mentidero Cádiz. Se la queda Mentidero, presiona Adrián Montero, falta de Adri. Falta de Adri sobre Aitor Monfort. Tendrá por lo tanto lanzamiento libre directo para Mentidero Cádiz. Esta es la anterior. El disparo que acabó en la madera y de milagro no se alojó en el arco de Juanmi. Tuvo cierta fortuna el internacional español. Va a jugar Mentidero Cádiz a través de el cancerbero. Ya va el lanzamiento con la derecha de Aitor Monfort. Va a mover Córdoba. A través de Alan. Juega Alan, intervenía Rojo. La lucha Adri, la pega Adri de chilena fuera. Este es el lanzamiento anterior que se le acabó marchando a Adri.
jugar el esférico, lo hace Pablito. Envía a Pablito a la parte izquierda. Puede intentar meter el centro. El balón que no acaba de salir y se la queda el guardameta. Interviene Alan Rodas. Juega Alan, cede a la parte derecha. Va a intentar hacer el esfuerzo por mantenerla a Córdoba. No lo va a conseguir. Creo que era Iván Amor. Ahora, por lo tanto, servicio de portería para Mentidero. Sigue ganando 3-7. Va a jugar. Lo hace desde la parte izquierda. Mentidero. Se la queda Alan finalmente. Juega Alan. Cede para Adri. Allá va Adri. Montero. Aguanta la pelota al portugués. Sigue con la pelota Adri. Se frena. Pisa la pelota frente a Pablito. Otro de los goleadores del partido. Alan la deja para Adri. Juega atrás para el portero Rodas. Corta Pablito de cabeza. Saque de lateral. Ya va el lanzamiento. No vale obviamente el gol porque no hubo toque intermedio. Así que va a haber saque de lateral. Va a mover de lateral. Lo va a hacer Gestión y Calor Córdoba. Se la queda en la portería Alan. Allá va Alan jugando a la parte izquierda. El control que es bueno. Se le acaba quedando el conjunto naranja. Se intenta introducir en campo rival. No llega ahora Adri Montero a quedársela. Saque de lateral. Servirá Villa. Juega Villa. Envía atrás. Se encuentra Alan Rodas. Otra vez Borja Villaverde. Villa. Últimos segundos de partido. Lo tiene prácticamente en la mano. Mentidero Cádiz para ganar el encuentro. Que bien la baja Borja Villa. Allá va Villa. Entre medias se cruzaba el atacante para intentar embocar. Se la queda Mentidero. Este es Gatica Junior. Pega Gatica, muy cruzado fuera. Ahora, por lo tanto, servicio en portería. Tenemos a Adri. Juega Gestión y Calor Córdoba bajo la caída, no hay falta. Contragolpe para Mentidero, es un 2-1. Prefiere parar el encuentro, la deportividad ante todo, para ver exactamente lo que le ocurre al jugador de Córdoba. Se va a reanudar el partido. Mueve en la portería, lo hace el cancerbero. Balón a la izquierda, creo que ha entrado Brian. Ha entrado Brian ahora en Mentidero. Se la queda Brian Palacio. Juega la portería Brian. Allá va Brian, envía a la derecha. Buen control por parte de Miguel Gatica. Interviene por dentro Gatica Junior. Buena parada del portero. Interviene Alan. Presiona Iván Amor. Se la queda Gestión y Calor Córdoba. Villa. Presionaba hasta el final Gatica. Se la queda en la portería Alan. Juega Alan a punto de acabar el encuentro con el control que era bastante bueno, pero lo acabó salvando perfectamente Mentidero Cádiz. Va a sacar desde la portería. La gana Mentidero. Bonita la combinación. Gatica Junior. Lanzamiento de chilena.
Va a acabar en la portería. Llega el 3-8. Ya prácticamente para acabar el encuentro. Gol de Miguel Gatica. El remate de Chilena metió la cabeza a Miguel. Y consigue el 3-8 con el que seguramente acabará el partido. Ahí está la acción. La pega Osa. Y entre medias mete la cabeza a Miguel Gatica, que consigue meter el 3-8. Era muy difícil. Pero puede poner ese 3-8 con el que es posible que acabe el partido. Se reanuda el encuentro, lanzamiento fuera. Ahora servicio de esquina. Servirá Villa. Allá va Borja Villa. Juega Borja, primer palo. Se la acaba quedando ahora Mentidero. Mano a mano, puede llegar el noveno. Sale Alan, el cambio a la izquierda era un poquito justo. La acabó salvando Córdoba. Saque de lateral a favor de Mentidero. Se acaba el encuentro 3-8. Ganó Mentidero, que seguirá luchando por meterse en el top 4. Le tocará sufrir hasta el final por mantener la categoría a Córdoba. Ganó por 5 el conjunto de Alex del Amor.